Comarcalcv.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución, la unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está la red comarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Tucomarca.com. Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en internet. Con profesionales de la comarca para acercarte la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tucomarca.com. Tucomarca.com, cada jueves en tu kiosco. Y en internet, www.tucomarca.com. Hoy un clic, el nuevo diario digital de la olla de Buñol Chiva. La información más cercana, la información que te interesa, la información tratada desde todos los puntos de vista, la información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclick.es. Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine, despertando tu interés. Radio Buñol, servicios informativos. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol dedicados al ámbito local y comarcal, donde os acercaremos la información de nuestra comarca hoy miércoles 20 de mayo. A los controles saluda Raúl Martínez y comenzaremos con nuestro apartado de entrevistas con nuestro compañero Rodrigo Buché. Buenos días. Muy buenos días, son las 12 menos 20. Aquí comenzamos un nuevo día más cargadito, muy cargadito de entrevistas e intervenciones. En primer lugar, hoy miércoles, como siempre, le tocaría turno a preguntarle al concejal. Y en este caso tenemos con nosotros a Mati Mas, concejala de Ecología, Políticas Medioambientales y Salud Pública del Ayuntamiento de Buñol. Buenos días, Mati. Hola, buenos días, Rodrigo. Hoy tenemos problemas hoy también con la escucha. ¿Te escuchas doble también o está todo No, bien? hoy parece que te escucho un poco mejor. Perfecto, menos mal. Sí. Qué bien, oye. Que voy buscando por aquí, estoy en el trabajo y siempre intento encontrar un sitio donde tengamos un poco más de cobertura. Bien, perfecto. Muy bien, pues nada, Mati, ya hemos entrado en la fase 1 de la desescalada. Se nos retrasó una semanita más, pero bueno, por ahora los números parece que van cuadrando más, ¿no? Hombre, afortunadamente sí, parece que los números están bajando, que el número de contagios está bajando dentro de lo que es nuestra provincia y que está bajando también el número de mortalidad, la mortalidad que tenemos. Y entonces la verdad es que en ese aspecto estamos contentos. Perfecto. Como ya dije en la entrevista anterior, no solamente se tenía en cuenta el número de contagios, sino la capacidad que tenían nuestros hospitales de hacer tanto los test como la cantidad de UCIs de las que eran disponibles en ese momento para poder atender a supuestos casos. Muy bien. Respecto a esos tests, hay una controversia últimamente, ¿no? Con el tema del regreso del fútbol, que los futbolistas van a disponer de muchos tests.
incluso 3 cada día, cada uno de ellos, o alguna cifra así, quiero recordar. Y claro, hay mucha gente clamando, ¿no? Porque los sanitarios en este caso pues no están recibiendo tantos test y son quienes más deberían recibirlos. Realmente el mundo del fútbol lo conozco poco, sí que he oído la noticia y por supuesto que me parece un agravio comparativo importante, porque entiendo que deberían ser los sanitarios los primeros que dispusiesen de esos test. Sabemos cómo funcionamos en ciertos aspectos y el mundo del fútbol pues tiene un poder increíble. Yo por mi parte desde luego lo veo una medida gravísima, porque para eso deben de estar primero nuestros sanitarios y luego, por ejemplo, también nuestras personas mayores deberían de hacérsele antes que a un grupo de futbolistas. Sabemos que mueven mucho interés y que quieren mover el fútbol sí o sí. Yo lo siento por los aficionados, pero pienso que la vida de las personas debe prevalecer sobre todas las cosas. Por supuesto, además, bueno, aunque sí, se mueve mucha economía con el fútbol, pero no es algo necesario para el bienestar y el vivir y el día a día de toda la gente, claro. Por supuesto. Me imagino, y ya te digo, todo esto es una suposición, que estarán siendo elaborados tanto por médicos privados como por laboratorios privados, que de alguna manera, pues claro, no va a interferir en la sanidad pública, pero está claro que como agravio comparativo, pues es horroroso, porque claro, nuestros mayores que no puedan disponer de ese test, porque sabemos la cantidad de problemas que hemos tenido para conseguirlos, y ya no aquí solo en España, sino en el resto del mundo. Y claro, pues si aquí parece lo de siempre, donde manda don dinero, pues ahí los tienen. Poderoso caballero es don dinero, sí. Sí. Bien, bueno, estamos en esta fase 1, esta primera semana. ¿Podemos conocer cuáles son la normativa, las recomendaciones que se tienen que seguir? Pues mira, hoy nos hemos encontrado de entrada con una noticia un poco dura. Me imagino que lo habrán transmitido ya, porque me han comunicado mis compañeros que se había intentado haceros llegar, y es el tema de que, aunque somos una población de 10.000 habitantes, de menos de 10.000 habitantes, y las franjas horarias de alguna manera se habían suspendido, realmente todavía no ha salido en el BOE. Sí, nos lo dijo María ayer, no es oficial exacto. Todavía. Sí, entonces como no es oficial, entendemos que todavía se deben de mantener las franjas horarias para salir a pasear y para hacer deporte, por lo menos durante o el día de hoy. Imaginamos que el día de mañana ya saldrá oficialmente en el BOE. Entonces, lo que nos ha pasado delegación de gobierno ha sido eso, decirnos que todavía no está oficial, ¿vale? Que sí que va a ser, pero al no salir en el BOE, pues todavía no, digamos que no, como que no es real, para que nos entendamos de alguna manera. Existe y lo vamos a tener ya mañana probablemente, pero nos podemos encontrar con algún problema de que realmente nos llamen la atención porque no ha salido en el BOE. Esas cosas de la burocracia, porque realmente si vamos a entrar igual dará esta tarde que mañana realmente, pero para que la gente lo conozca y seamos un poco más prudentes, no nos encontremos a lo mejor con una denuncia innecesaria. Exactamente. Sí, podemos decir que aunque algo se sepa, hasta que no esté publicado ahí no se hace oficial y efectivo. Exactamente. Muy bien. Y además también, bueno, hay que tener en cuenta también ahora que pues ya se permite la estancia en las terrazas de los bares y demás, que luego hablaremos con Rafa Pérez también sobre este tema. Y bueno, pues obviamente va a haber más gente, va a haber más afluencia de gente por la calle, por lo tanto es razón de más todavía para mantener esas franjas horarias, ¿no? Para que no haya más gente de la cuenta por ahí. Ahora también la noticia que hemos conocido, creo que ha salido esta mañana o me la estaban haciendo llegar. El problema es que tengo que estoy en el trabajo y tampoco puedo estar muy pendiente, pero es que el uso de mascarillas ya va a ser obligatorio, excepto en los casos que sí que puedas guardar las medidas de seguridad, que son 2 metros entre cada persona. Entonces realmente sí, podemos salir, podemos estar con la familia, podemos estar con los amigos, pero siempre que no guardemos esas distancias, tenemos que utilizar la mascarilla. Sí, hay que seguir igualmente las recomendaciones, porque recordamos que llegados a este punto, que es un punto positivo, ¿no? Desde luego, estar en esta fase 1, que en teoría durará 2 semanas, hay que recordar que cualquier descuido podemos retroceder.
es muy importante que sigamos teniendo en cuenta que el virus sigue estando ahí, porque de alguna manera, pues es que nos pasa a todos. Se abren las terrazas, llega el buen tiempo, hemos estado mucho tiempo encerrados y pues nos apetece pues eso, salir, tomarnos una cerveza, ver a los amigos, pero hay que tener en cuenta que el virus sigue estando ahí, no ha desaparecido, y aunque queramos llevar una vida normal, esto no va a ser posible y además en bastante tiempo. Por lo menos hasta que tengamos o bien una vacuna, como todo el mundo sabe, o bien un tratamiento que sea eficaz. Y hoy por hoy no tenemos ninguna de las dos cosas, ni vacuna ni tenemos ningún tratamiento 100% eficaz. Se han hecho muchos estudios, se sabe que hay medicamentos que están funcionando bien, pero todavía no es un medicamento que pueda salvar vidas de una manera generalizada. No es definitivo. Entonces tenemos que mantener esa precaución. Así es. Además está dicho por activa y por pasiva que la mejor solución por ahora es la distancia. La distancia social. La distancia social. Ya sé que lo hemos comentado alguna vez, que en nuestro carácter latino de alguna manera somos de otra manera que a lo mejor un noruego, que mantienen esas distancias a lo mejor de forma innata. Nosotros tendemos mucho a acercarnos y a hablar muy pegados y tocarnos, y todo eso, por desgracia, porque es una cosa muy nuestra y que nos gusta mucho, vamos a tener que dejar de hacer. Vamos a mantener esas distancias. Yo he visto mucha gente en los bares, he visto gente que realmente sí que se están guardando las distancias, porque en las mesas, entre una mesa y otra, sí que se está guardando la distancia, pero la gente que está sentada en un grupo de 10 personas no está guardando las distancias. Y debemos de concienciarnos, porque a lo mejor esa chavala o ese chaval no se va a infectar, pero a lo mejor lo va a llevar a casa. Y en casa puede ser su abuela, puede ser su madre o puede ser su padre, incluso él mismo, porque también tenemos casos de gente joven. Sí que sabemos que la enfermedad incide más en las personas mayores, pero también hay casos de gente joven. Sí, es que ha habido como un periodo durante todo este tiempo que como que nos creíamos, entre comillas, que los jóvenes o los más pequeños eran inmunes, ¿no? Éramos inmunes a esto, pero nada más lejos de la realidad. No. Además se está viendo, tampoco me gusta a mí ser alarmista con la población, pero sí que es verdad, me gusta leer sobre el tema e intentar interesarme, porque para eso soy la concejala de Sanidad. Sí que se están viendo casos en menores de una enfermedad que se llama la enfermedad de Kawasaki. Sí, ha salido recientemente, sí. Sí, ha salido recientemente, y entonces se está viendo que de alguna manera está relacionada con el coronavirus y está incidiendo en niños muy pequeños. Bebés, sí. Entonces, claro, lo que tenemos que tener en cuenta desde el principio es que el virus va a tener un comportamiento que va a ir variando a lo largo del tiempo, porque desconocemos totalmente cómo se comporta este virus en los humanos. Es la primera vez que nos llega. Entonces, eso es algo que no debemos de olvidar y tener presente, porque ha habido personas que lo han superado y, sin embargo, luego, al cabo de un tiempo, han tenido una recaída. ¿Por qué? Porque existe esa virulencia propia del virus que está ahí y que en un momento dado te bajan un poco las defensas y te vuelve a atacar. Entonces, todos esos aspectos tenemos que tenerlos muy en cuenta, porque nos enfrentamos a una cosa nueva con un comportamiento desconocido en humanos. Están estudiando, sabemos que tenemos muy buenos médicos e investigadores, quisiéramos tener más en España, que no tenemos realmente los que quisiéramos, pero sí que es muy importante que tengamos en cuenta esos dos factores, que es nuevo y que no sabemos realmente cómo incide en el humano. Y no sabemos lo que va a pasar de aquí a un año con las personas que lo han tenido. O 6 meses. Esa es la realidad. Claro. Además, llegados, con el tiempo que llevamos, casi cada cierto tiempo, no hay una periodicidad exacta, pero cada cierto tiempo se le adjudican nuevos síntomas, ¿no?, a este virus. Sí, sobre todo ya los síntomas que dan al principio de cuando una persona coge una enfermedad, así que son más conocidos, el tema de las fiebres altas, el tema de la tos seca, etcétera, pero sin embargo, en los pacientes que están hospitalizados, sí que se ha visto que a cada uno, a lo mejor, no en todos, pero que no es una cosa generalizada de qué órganos afecta y cuáles no. Claro. Hay una reacción, por decirlo de alguna manera, del sistema inmune, que crea como
una inflamación generalizada. Y vuelvo a lo mismo, quizá en algunas cosas me pueda equivocar, porque yo intento documentarme, pero indudablemente yo no soy médico. Bien. Bueno, de todas maneras, como siempre, ¿no? Esto va a seguir para largo, porque ya no solo que, aunque saquen la vacuna y demás, el virus seguirá con nosotros durante mucho tiempo. Claro, las comparativas que se hacen con la gripe no es tanto en cuanto al tema de la mortalidad, sino al funcionamiento, ¿no? Es un virus que va a estar siempre ahí, que en algunos momentos atacará más y en algunos momentos tendrá menos efecto. Mira, la propia Organización Mundial de la Salud ha reconocido que se han equivocado porque no se esperaban las consecuencias de este virus. Claro. Han sido un poco laxos en el sentido de que pensaban que podía ser eso, como una gripe. Y realmente nos hemos dado cuenta de que esto no es una gripe. Esto es una enfermedad con unas consecuencias más graves, que además ataca más a un determinado colectivo de la población muy débil, como pueden ser las personas mayores. Pero eso no quita que se estén dando casos en gente joven, en mediana edad, muchísimos, y en niños, lo que hemos dicho, que empiezan a aparecer estas cosas que no sabemos cómo van a evolucionar. Y aparte es también el grado de contagio que tiene, que es mucho más elevado. Sí, exactamente. También con el tema del contagio nos llevan un poco locos, hay que decirlo. Porque en un principio nos hablaban de la permanencia del virus en superficies. Ahora parece ser que esa incidencia es mucho menor de lo que pensaban al principio y que realmente es mayor la incidencia por vías respiratorias. Siempre me gusta decir lo mismo, están estudiando día a día. Entonces, pues sí, en principio se pensaban que podía permanecer en una superficie metálica 48 o 72 horas y ahora a lo mejor se están dando cuenta de que no es así, que realmente afecta más por vías respiratorias. Entonces, por eso el uso indiscriminado de mascarillas. Exactamente. Cada día nos van innovando, hay que estar siempre un poco expectante de lo que puede salir de un día para otro. Y luego, por supuesto, no pensar tampoco que nos están tomando el pelo porque un día nos dicen una cosa y otro día nos dicen otra. Es que esto va evolucionando día a día, lo hemos dicho siempre, igual que las recomendaciones y la normativa del gobierno en este caso, todo va variando porque se tiene que comprobar qué funciona bien y qué no. Exactamente, es un virus nuevo y como tal los científicos lo están estudiando. No pueden saberlo todo de la noche a la mañana. Pensemos que hay enfermedades que se están estudiando 50 años y todavía desconocemos muchas cosas de ellas, como puede ser el cáncer. Pues imaginaros con una enfermedad que llega al humano por primera vez. Porque el problema ya no es que el virus sea nuevo o no es, porque por lo visto el virus o la familia de este tipo de virus sí que existía ya. El problema es que es la primera vez que llega a los humanos. Entonces, al llegar por primera vez a nosotros, pues no sabemos la evolución del virus, cómo va a ir y cómo afecta a cada persona. Lo van descubriendo día a día. ¿Qué podemos decir desde una localidad pues como Buñol? Pues que sigamos las recomendaciones. Es lo único que podemos hacer. Si ahora nos obligan a llevar mascarilla, nos guste más o nos guste menos, pues esperemos que todo el mundo la lleve sin necesidad de que tenga que actuar una fuerza mayor o una orden o una policía o tal en obligarte a llevarla. Debemos de concienciarnos en hacerlo, ya no por ti, sino que cuides de ti y cuides de los demás. Efectivamente. Pues en cuanto al aspecto sanitario, no sé si hay alguna cosita más que puedas añadirnos, Mati. No, en realidad siempre digo lo mismo, que por favor, que mucha precaución, que por favor la gente intente cumplir las medidas que nos van marcando, que la gente no se lo tome esto como una cosa, como una gripe, porque en realidad no lo es, y que sobre todo en la gente joven, ya te digo, la gente joven es complicado que se conciencien, ellos se ven que no se ven afectados, luego pues también sabemos que un poco la inconsciencia de la juventud de alguna manera te lleva a estas cosas, banalizarlas, y eso es una realidad que está ahí. Es muy difícil explicarles a los chavales y chavalas de 15 a 20 años este problema. Para ellos es un problema menor. No todos, claro. Pero sí que es verdad que, pues eso, quizá los niños son más miedosos
y los niños se conciencian de alguna manera antes, ¿vale? Pero sin embargo, pues el colectivo adolescente, pues a veces es más difícil. A mí me pasa, ya lo he dicho alguna vez, y me pasa con mi hijo, que las discusiones son constantes. Es lo que hay. Sí, es lo que hay y tienen que verlo así. Claro, ahí está. Bien, luego, antes de finalizar, también una preguntita sobre el tema medioambiental. Ahora que se empieza a acercar el buen tiempo y demás, pues mucha gente querrá o tendrá pensado irse pues a los típicos sitios, pues a las Moratillas o a la Fuente de la Hombría y tal, a hacer sus paellas, sus torras y tal. ¿Cómo está el asunto a este respecto? ¿Sabemos algo? En principio, vamos a ver, siempre que esté en la fase 1, si no me equivoco, creo que tú puedes ir a una segunda residencia siempre que esté dentro de tu localidad. Lo que no te puedes es ir a otra segunda residencia, y tengo mis dudas si dentro de la misma provincia habría algún problema, porque sabemos que dentro de la fase 1 nos podemos mover por nuestra provincia. Sí. Lo que no podemos es cambiar de provincia. Entonces no entiendo que exista ningún problema en, por ejemplo, una familia que se quiera ir a vivir al monte, como muchas veces en verano aquí en Buñol es muy típico. En principio, dentro de la fase 1 no tiene por qué haber ningún problema. Perfecto. Vale, pues eso aclarado, aunque supongo que también se irá viendo según avance el tiempo. Mati, ¿alguna cosita más? Pues finalizar? Nada, realmente lo que digo siempre, por favor, prudencia, que la gente guarde las medidas de seguridad, y ahora con el uso de la mascarilla, pues nada, todos a concienciarnos que la tenemos que llevar, que ya sabemos que da calor, que es molesta, que nos va a picar la cara, pero es lo que toca. Pues sí. Y es lo que hay y lo tenemos que hacer, nos guste más o nos guste menos. Ahí está. Muy bien, Mati, pues no te robamos más tiempo. Como siempre, muchas gracias por tu intervención. Hablamos próximamente. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y nada, voy a seguir trabajando. Dale. Venga, gracias. A pasar buen día. Igualmente, adiós. Hasta luego. Chao. Seguimos con más entrevistas. Tenemos con nosotros ahora a Rafa Pérez, concejal de Patrimonio en el Ayuntamiento de Buñol, para conocer también la parte de esta concejalía sobre la reapertura de las terrazas en la localidad. Rafa, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ayer hablamos con María para conocer esta parte, la parte de su concejalía, pero la de Patrimonio también está haciendo su labor en esta desescalada, en esta fase 1, con la reapertura de las terrazas. Cuéntanos. Sí, bueno, sobre todo con todo lo que tenga que ver, ¿no?, con la ocupación de vía pública, ¿no? Al final, pues bueno, yo creo que era por parte de todo el equipo de gobierno, teníamos la voluntad de que lo primero, obviamente, digamos, esta desescalada o esta apertura de terrazas pues fuera exitosa desde el punto de vista sanitario, sobre todo, es decir, que cumpliera con todos los requisitos y todas las indicaciones que había hecho el Ministerio de Sanidad, tanto las distancias como absolutamente todo, pero también teníamos que de alguna manera intentar pues que todos los propietarios de los bares, ¿no?, de estas terrazas, pues también pudieran tener la posibilidad y la alternativa, ¿no?, de que puedan dar un buen servicio y de que obviamente pues también económicamente se vean pues beneficiados, ¿no?, de estas medidas. Y la verdad que yo creo que en la medida de lo posible, la verdad que al final el buscar que todo el mundo esté contento es difícil,
Pero yo creo que en un porcentaje bastante alto lo hemos conseguido, ¿no? Claro, se comenta también en el caso de los bares que tienen terraza muy pequeñita, claro, si tienen por ejemplo 2 mesas, tener que abrir con solo una, pues igual no les vale la pena, ¿no? Claro, nosotros al final entendemos todo, ¿no? Es decir, todavía no pueden abrirse los bares, ¿no? La extracción, digamos, interna de los bares y restaurantes y demás, y obviamente pues tener que suplir ese aforo con la terraza pues es francamente complicado, ¿no? Sí que es verdad también, y no nos vamos a engañar, que también, como decía anteriormente, tenemos que darle la posibilidad a los bares de poder tener la mayor terraza posible, pero eso también tiene que hacer que podamos convivir, ¿no? Que estas terrazas puedan convivir pues con un número suficiente de aparcamientos. Sabemos que Buñol además adolece de este tipo de aparcamientos, de que también los vecinos puedan moverse con normalidad, puedan tener la posibilidad de que, bueno, pues de que en este caso las terrazas pues no invadan en exceso pues las aceras o los pasos de personas, con lo cual ya te digo que en todo momento ha imperado en este caso el sentido común y sobre todo las medidas estrictas de distanciamiento social y de todas las exigencias y las cuestiones que nos planteaba el Ministerio de Sanidad, pero que eso también había que hacerlas compatibles con obviamente con que los bares pudieran dar un buen servicio y también, como tú bien decías, bueno, pues que pudieran abrir, ¿no? Creo que era también muy importante el intentar, ¿no? Que todo el mundo esté contento, o por contra, como yo prefiero, pues que todo el mundo esté enfadado, ¿no? Al final eso significa que ha sido lo más objetivo posible, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que en la medida de lo posible y fuera de bromas, yo creo que hemos conseguido que la mayoría de terrazas estén perfectamente colocadas, que sean absolutamente compatibles con poder moverte, con poder ir por la acera, con poder deambular con normalidad, que además todos los aspectos, los bancos públicos y todas las zonas pues también se puedan utilizar por parte del que no desee estar en una terraza, con lo cual, pese a las dificultades, pese a que había algunos lugares que tienen una controversia grande, porque obviamente pues el espacio es muy limitado en muchas zonas, pero yo creo que en la medida de lo posible siempre hemos intentado ser lo más objetivos posible, facilitar también lo máximo posible dentro de, como digo, de respetar al máximo esas indicaciones, y también por otro lado, bueno, pues que de alguna forma no sea traumático, ¿no? esta mejora. Por lo tanto, yo creo que se ha conseguido, de ahí a que, bueno, pues las imágenes que se han visto en Buñol durante estos días, yo creo que han sido normales, no ha habido ninguna aglomeración, ha habido muchísimo respeto, la gente tiene una concienciación absoluta, y obviamente van a haber algunos puntos, seguro que alguien dice, pues viene un momento, bueno, pues como puede pasar en una cola de un supermercado, claro, o ha podido pasar en otro momento, ¿no? Pero la realidad es que la gente está cumpliendo de una forma, creo, muy grande todas las indicaciones que se han hecho, y por supuesto todos los bares, todos los restaurantes que han abierto, pues también han respetado al máximo las indicaciones que teníamos, ¿no? Es el ejemplo que nos ponía María ayer, por ejemplo, en la Plaza 5 de Marzo, que es una zona donde confluyen varios locales, que ellos están poniendo también de su parte y están haciendo acuerdos entre ellos, ¿no?, para cumplir toda la normativa. Sí, al final nosotros siempre hemos dicho, ¿no?, que los vecinos nos tenemos que entender, ¿no? Y los bares pues también lo han entendido así. Quizá la Plaza 5 de Marzo sea un ejemplo de esa colaboración, ¿no?, que han tenido entre diferentes bares. También en otros lugares que son muchísimo más complicados porque o bien no hay una terraza o no hay una plaza o el espacio es muy limitado, pues sí que hemos tenido más problemas, ¿no? Pero también lo hemos intentado solucionar y solventar con mucho diálogo, con mucha paciencia y entendiéndonos entre todas las partes, ¿no? Y también entre bares diferentes. El ejemplo de la Plaza del Pueblo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Es una zona con muchos bares, complicada porque no existe una terraza como tal. Bueno, pues al final hemos intentado, como te digo, que todos, absolutamente todos, puedan tener esa posibilidad de
de que tengan el derecho y puedan también ganarse la vida, ¿no? Que al final es lo que queremos por parte de todos y de todas, y el ayuntamiento el primero, ¿no? Por lo tanto, hemos incluso conseguido que alguna terraza se amplíe incluso a lo que tenía anteriormente, ¿no? Porque, bueno, pues ahora tenemos más facilidades también a la hora de poder utilizar otros espacios que en este caso no vayan a ser utilizados por aparcamientos o por personas, con lo cual también hemos aprovechado. En fin, como digo, yo creo que con mucho diálogo, con mucho talante, con una profunda comprensión por parte del ayuntamiento ante las peticiones de los diferentes bares y restaurantes, pero siendo muy firmes también en el cumplimiento y en las exigencias del propio ministerio, ¿no? Que para nosotros prevalece por cualquier otro, pero que obviamente teníamos que hacerlo compatible, y yo creo que no te voy a decir en el 100%, porque quizás salga alguno que me diga tal, pero va a ser muy difícil encontrar a algún lugar que obviamente es imposible que haya ninguno que no cumpla, porque para eso también está policía local que está revisando y controlando. Quizá de forma esporádica puede haber algún momento, pero saben que al final la cosa va a ir al sitio. Pero lo que sí que también tenemos muy claro es que todos y cada uno de los bares y restaurantes de la localidad no pueden decir que no se les ha comprendido, se ha estudiado su caso y se le ha dado la mejor alternativa posible dentro de las dificultades obvias que tenemos, pero creo que el resultado ha sido muy satisfactorio, y además las imágenes que estamos viendo estos días son de absoluta normalidad, es decir, que eso creo que siempre es el mejor resultado, ¿no? Sí, además también comentábamos con María ayer, ¿no? Que hasta que no te metes en el ajo, por decirlo así, no vas a ver realmente los problemas que pueden surgir o cómo ir solventando cualquier circunstancia que se pueda dar. Claro, al final esto es una cosa muy muy viva, ¿no? Incluso seguro que en algún lugar, en algún momento no se ha cumplido a rajatabla cualquier cosa, seguro, ¿no? Pero eso obviamente entra dentro de la normalidad, porque la voluntad por parte de todos, incluido por supuesto los propietarios de estos bares y demás, es la de cumplir, ¿no? Por lo tanto, pues hemos visto como si en algún momento alguna persona pues se ha cambiado de mesa o se ha acercado en exceso a otra mesa, etcétera, etcétera, se les ha llamado la atención y automáticamente la gente, ya te digo, que ha comprendido, ¿no? También se pueden dar 1001 casuística y claro, variables hay 1.000.000, con lo cual en un momento oportuno, en un tal, creo que eso tampoco sería bueno por parte de nadie el decir que sí tal y que sí cual, ¿no? Nosotros, como bien he dicho y seguro que diría ayer María, dentro de la complejidad que tiene, porque obviamente son temas muy complejos, son temas muy extraordinarios, que además pues no sabes muy bien cómo tomarlo, cómo hacerlo, porque pues se ha visto también en otros lugares que han habido ciertas problemáticas en cuanto a los bares y demás, que en Buñol no hayan habido imágenes extrañas, que pese a que había una voluntad por parte de muchos ciudadanos y ciudadanas de Buñol de salir a la calle, de tomarte una cerveza con los amigos, en fin, lo que tenemos que hacer, que al final no deja de ser la vida normal, creo que la gente ha estado muy comedida, creo que la gente además ha respetado, ha hecho posible que los bares estén en marcha, pero sin grandes aglomeraciones, con lo cual, pues bueno, para nosotros siempre es un tema muy positivo, y que desde aquí pues quería felicitar a todos y a todas, ¿no? También el ayuntamiento pues ya también está preveyendo que de cara al fin de semana pues vamos a hacer ciertos cambios excepcionales, ¿no? Como corte de calles, etcétera, etcétera, para, como digo, facilitar a los bares el poder cumplir, ¿no? con las medidas necesarias, que, como digo, ha de ser, ¿no?, el principal objetivo, pero que tenemos que intentar compatibilizarlas con una normalidad, o con lo más asemejado a una normalidad posible, y sobre todo que como te digo, que la actividad económica pues vuelva, ¿no? Siempre hemos dicho que lo primordial y lo prioritario es la salud, eso no es negociable, nadie va a poner en riesgo por absolutamente nada, pero sí que es cierto también que hay que hacer un esfuerzo grande para que se pueda compatibilizar, ¿no? Yo creo que aquí, en la medida de lo posible, y yo creo que de una forma muy amplia, diría prácticamente unánime, pero muy amplia, lo hemos conseguido, ¿no? Bien, pues Rafa, ¿alguna cosita más que quieras añadirnos?
nada más, como siempre, un placer estar aquí en Radio Buñol hablando con vosotros y vosotras y nada, pues nos vemos ya por las calles, podemos tomarnos ya una cervecita, como digo, hay que tener mucho sentido común, ahora con las mascarillas también, a partir de hoy son obligatorias el uso de mascarillas, lo cual pido dos cosas. Lo primero es que haya también mucho entendimiento por muchas partes. Sabéis que hay gente que no puede llevarlas, no es necesario en vía pública llevar las mascarillas siempre y cuando se pueda mantener esa separación, en fin, que tengamos mucha tranquilidad con ese tema. Y después creo que una cuestión que me toca también de cerca por el tema de limpieza viaria y servicios municipales, que sí que pedimos a todo el mundo que por favor, que las imágenes que estamos viendo de muchos guantes y muchas mascarillas por el suelo, e incluso mascarillas en los desagües, etcétera, etcétera, que por favor, que utilicen las papeleras. En la medida de lo posible, si pueden evitar tirarlas a las papeleras de la calle, sabéis que hace aire, sabéis que además las mascarillas y los guantes pues tienen un peso muy pequeño, con lo cual ante cualquier ventolera y demás se salen de las papeleras, etcétera, etcétera, con lo cual pedimos que por favor, si lo pueden echar a los contenedores o si simplemente lo llevan a su casa y una vez allí también utilizan y reciclan esa mascarilla y la echan donde toca, por mi parte como concejal de servicios municipales también se lo agradecería, ¿no? Porque estamos viendo muchas imágenes estas semanas, sobre todo zonas cercanas a supermercados, etcétera, etcétera, de muchísimos guantes de plástico en el suelo, sí, muchísimas mascarillas, y eso aparte de ser como decimos, una gorrinería, es de ser muy poco cívicos. Por lo tanto, es igual de importante el llevar la mascarilla, el cumplir con las medidas y con las especificaciones que hace el Ministerio, pero también con digamos, la responsabilidad cívica de cada persona, que es la de que sus guantes o que sus mascarillas pues no las tiremos por la calle y sobre todo evitemos, como digo, el echarlas a las papeleras públicas, mejor a contenedores y si no a la basura directamente de cada una de las casas, que como digo, ni tiene ningún peso ni cuesta absolutamente nada. Muy bien, pues Rafa, finalizamos ya aquí, que nos queda mucha tela por delante todavía aún de intervenciones. Como siempre, gracias por tu participación con nosotros. Un fuerte abrazo, hasta luego. Un saludo, hasta luego. Seguimos con la ronda de intervenciones y una vez más contamos con nuestro compañero Luis Vallés desde Madrid para ver cómo está la situación desde allí, aunque ya podemos adelantar que no es muy halagüeña. Compañero. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenos días y buenos días también a todos los oyentes y las oyentes de Radio Buñol. ¿Cómo lo lleváis por allí? Pues nada, mira, justamente está desde las 9 menos cuarto en marcha el pleno en el Congreso para debatir y votar la prórroga por 15 días finalmente, no por un mes, del estado de alarma. Y bueno, pues esperando a que se produzca la votación, que seguramente salga adelante con los votos a favor de Ciudadanos. Y bueno, pues lo que pretendía el gobierno era llevarnos a la prórroga hasta el día 27 de junio, eran 34 días de prórroga. Pero finalmente vamos a ver esta prórroga de 15 días y luego sí va a haber otra última prórroga. Y por lo que se refiere a la situación de Madrid,
Ya sabéis que la semana pasada la comunidad no pudo pasar a la fase 1 por razones totalmente técnicas y sanitarias, no políticas, sino porque hay un déficit bastante importante en el sistema de atención primaria, que ahora en la fase 1 son los que van a estar pendientes del control de la detección de los casos de contagio. Entonces aquí en la Comunidad de Madrid, debido a los recortes en sanidad de los últimos 20 años, pues la atención primaria era bastante precaria, por no decir otra cosa. Entonces esa fue la razón que argumentó el gobierno para de alguna forma tirar para atrás la solicitud de Madrid, y algunos periódicos de tirada nacional hoy nos hemos desayunado que incluso en la Comunidad de Madrid se plantea directamente pedir la fase 2, saltándose la fase 1. Entonces yo creo que hay que ser un poco cautos y precavidos, y bueno, pues dejar que las autoridades sanitarias sean las que decidan con criterios técnicos, como están haciendo hasta ahora, si pasamos o no pasamos de fase. Entonces yo entiendo que la economía esté resentida, pero por encima de la economía está la vida de las personas y la vida de la gente. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que ser precavidos y cautos, como te digo, como ha hecho la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que no va a pedir el salto a la fase 2. Efectivamente. Entonces yo creo que es lo más conveniente. Y bueno, la Comunidad Valenciana lo ha hecho por un repunte en estos últimos días. Y es lo más lógico y lo más normal. Aquí en Madrid hay un problema de notificación de casos. No sé por qué Madrid se sale de la norma a la hora de comunicar los casos al Ministerio de Sanidad, porque Madrid los comunica cuando se detecta, quiero decir, el día que se detectan, pero hasta que dan positivos los comunican como en el día en el que se hicieron las pruebas. Aunque den positivos 3 días más tarde, si por ejemplo se produjeron el día 13 y el positivo es el 15, comunican como infectados el día 13, no el día 15, con lo cual tenemos un retraso de comunicación de casos bastante importante, con lo cual la cifra aumenta mucho exponencialmente. Claro, a lo mejor un día te salen 5 positivos, pero son de hace 3 días. ¿Sabes? Entonces, vaya cacao, ¿no? El sistema de comunicación también de los casos está siendo bastante polémico aquí en la Comunidad de Madrid. Tampoco sé por qué el Ministerio de Sanidad no se pone con eso un poco más serio a la hora de, bueno, pues hay un criterio que se está utilizando a nivel nacional, pero sí es verdad que las competencias de sanidad están derivadas en las comunidades autónomas, con lo cual, no sé, ahí ya el desajuste que hay y no tiene que solucionar, la verdad. Pero en principio, este viernes decidirá el Ministerio de Sanidad, los técnicos sanitarios, no políticos, insisto, si saltamos o no saltamos a la fase 1. Pero bueno, conforme están las calles, cuando salimos a pasear, ya te digo yo, que en la fase 1 podríamos estar ya tranquilamente, porque claro, aquí obviamente se concentra mucho volumen de población y sale mucha gente a la calle a pasear y hacer deporte. Bueno, vamos a ver si poco a poco sale, porque vamos, a este paso se queda Madrid en fase 0 toda la vida, Madre mía. Yo espero que no. Yo espero que, claro, a ver si esta semana por lo menos ya se abre un poco la mano. Lo que pasa es que aquí en Madrid el problema es lo que te digo, es que hay mucha movilidad de personas. Entonces, claro, un posible rebrote es bastante factible. Claro. Y más aún viendo lo que estamos viendo estos últimos días, de esas concentraciones, esas manifestaciones caceroladas por la calle, en las que, bueno, pues según las imágenes que podemos ver, las recomendaciones de mantener la distancia no existen en muchos casos. Pues no, desgraciadamente no estamos, es que en realidad ayer justamente lo planteamos en la tertulia del informativo de Radio Nacional, que trabajo en el 24 horas, planteamos la posibilidad de, bueno, la pregunta, ¿no?, a los analistas y tertulianos, de si estas manifestaciones son algo representativo o las estamos exagerando. Al final estamos hablando de ser una parte de un barrio de Madrid insignificante que, como se está viendo, se están saltando las normas totalmente de distanciamiento social, de seguridad, de sanidad.
Además, a partir de mañana es obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos si no se mantiene la distancia de seguridad. Una orden que va a publicar mañana el Ministerio de Sanidad en el Boletín Oficial del Estado. Y hay gente que tampoco cumple con esa normativa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo creo que se está dando tanto bombo porque es Madrid. O sea, si las protestas fueran en Valencia, en Sevilla o en Bilbao o en A Coruña. Se supone que las hay también en otras ciudades, pero no... Sí, yo he visto algunas imágenes de Valencia, pero quiero decir, es que... No hay tanta fijación. Sí, además es que somos en este país somos demasiado centralistas, ¿no? Parece que lo que pasa en Madrid pasa en toda España y eso no es así. Yo me he dado cuenta, bueno, ya a lo largo de estos años, ¿no? Sí. Cuando hablábamos del tema de, por ejemplo, la zona cero de Madrid Central, cuando se quería quitar, Almeida la quitó, tal, parecía que solamente eso afectará a todos los españoles y no solamente afecta a la gente que está aquí y ya está, olvidado. Lo que pasa es que, claro, parece que Madrid pues siempre está en el centro de todo y con esto pasa lo mismo. Parece que las protestas en Madrid son en toda España y tampoco es así. Es una parte, al fin y al cabo están hablando de una calle de Núñez de Balboa, que es una calle del barrio Salamanca, que es mucho más grande. En el barrio Salamanca también vive gente que no se manifiesta y que aplaude a las 8 de la tarde, sigue aplaudiendo a las 8 de la tarde. Entonces yo creo que, si sinceramente es opinión, ya digo, como siempre mía, pero creo que las autoridades policiales, por ejemplo, deberían actuar si no se cumplen las normas de seguridad, de higiene y sanitarias, y yo creo que no se están cumpliendo para nada. O sea, se están multando porque va por la calle a una hora que no es la suya o va sin cumplir las normas de seguridad o tal. No sé por qué a esa gente no se le puede multar. O sea, yo creo que es la pregunta que se hace todo, por lo menos yo me la hago. Digo, sí, claro. Y además son concentraciones que en estos momentos no están autorizadas por ningún organismo, ni por delegación del gobierno, etcétera, etcétera. Ahí está. Bueno, sabemos de dónde vienen, sabemos que son los peones de los que están en estos momentos alentando a eso en el Congreso. Y bueno, desgraciadamente lo que no entiende esa gente es que hay un peligro grave de contagio y de expansión del virus por su irresponsabilidad. No por otra cosa, estamos hablando siempre de la sanidad. Por supuesto. Aquí yo creo que la política se está poniendo por encima y creo que estamos cometiendo un grave error. Totalmente de acuerdo. Además, que se manifiesten en contra del gobierno todo lo que tú quieras, pero es que no se trata de eso. Es que en un principio, además, estas manifestaciones nacieron con razones puramente egoístas, porque querían salir a comprar al Corte Inglés, que querían que les abriera el Corte Inglés, tal y cual. Oye, vamos a ver, no estás manifestándote por conseguir, yo qué sé, mejores condiciones laborales para todo el mundo, estás por razones puramente egoístas. Entonces, pues no, yo personalmente no lo considero lícito tampoco. Afortunadamente esa gente puede salir a manifestarse para ir al Corte Inglés, porque sí. Afortunadamente tienen dinero para ir al Corte Inglés. Claro. Desgraciadamente lo que estamos viendo aquí en Madrid también, concretamente en el barrio de Aluche, es que hay muchísimas familias, cientos de familias, por no decir miles de familias, que tienen que salir a la calle a las asociaciones de caridad a por comida. Así es. Entonces, ojalá pudiéramos salir todos a comprar al Corte Inglés, pero desgraciadamente no es así, ¿no? Entonces, pues, insisto, hasta que no pongamos la sanidad por encima de la política, y estoy hablando en este caso de todos los partidos, porque al fin y al cabo no deja de haber política detrás de todo y detrás de todas las decisiones, hasta que no pongamos las personas, porque siguen muriendo personas, aunque sean menos, son 80, 90 personas, pero son 80, 90 familias que al final sufren y padecen, ¿no? Con la pérdida de un familiar que, insisto, y siempre lo digo, o sea, desgraciadamente está solo en el hospital. Entonces, hasta que no entendamos esto, pero yo creo sobre todo la clase política no vamos en la buena dirección. Pues sí, totalmente de acuerdo, compañero. ¿Alguna cosita más que nos quieras añadir? Es que nos quedan muchas intervenciones por delante. Nada, pues únicamente quería comentaros lo del tema del pase a la fase 1, que yo entiendo que aquí en Madrid, obviamente, la reactivación de la economía tiene que ser
tiene que ser, es importante, es muy importante, porque como decíamos antes en la capital, pero bueno, insisto en el tema de la prudencia. Yo entiendo que hay mucha gente que tiene la persiana bajada, entiendo que la economía familiar se ha resentido muchísimo, sobre todo si hay niños, si hay gente afectada por ERTE también en casa, pero yo creo que si continuamos de la misma forma en la que vamos, pasaremos y esto al final pasará, pero el principal problema yo creo que sigue siendo que vamos a tener que convivir con el virus y vamos a tener que adaptarnos a una nueva normalidad de la que habla el gobierno, la nueva realidad, que digo yo, desgraciadamente a marchas forzadas, ¿no? Entonces yo creo que el pase a la fase 1 pues que llegue cuando llegue es perjudicial para mí porque tardaré más en bajar a mi pueblo. Claro, exacto. Pero al fin y al cabo es que aquí, como insistía antes Rodrigo, hay que primar los intereses sanitarios y dejar a un lado de momento la política y la economía en segundo plano, pero yo entiendo que hay gente que lo pasa muy mal, pero es que no podemos arriesgarnos a dar un paso atrás en estos momentos porque ya nos vamos y nos comemos el verano entero y eso es mal para todos. Sí, la fórmula es muy sencilla. La economía es importante, vale, pero si no hay gente no hay economía, entonces ahí está el tema. No hacemos nada. Hay que valorar cada cosa, pero darle la importancia que se merece a cada una. Ahí está el tema y esa es la clave principal. Claro. Entiendo que, bueno, a ver, a pesar de que gran parte de la economía no está reactivada aquí, pues varios restaurantes se han reinventado, están haciendo comidas para llevar. Hace creo que 2 semanas, cuando hablamos, que pues yo pude ir a un restaurante de los que solemos ir y a por comida, me la bajé a casa, con todas las medidas de seguridad, aquí a lo de casa 3/4 de lo mismo. Y yo creo que la gente, en su gran mayoría, siempre lo digo, pues está respetando las normas. Y la verdad es que yo creo que sí que pasaremos este viernes a la fase 1, pero no a la fase 2 como pretende el gobierno de la Comunidad de Madrid, que al final está haciendo más política que otra cosa. Y yo lo único, para terminar, lo único que quería resaltar y lo único que quería decir es que la gente continúe saliendo a las 8 de la tarde a aplaudir a los sanitarios, porque son los que continúan en primera línea y los que al fin y al cabo, a pesar de las dificultades, a pesar de los recortes sanitarios, a pesar de la falta de material, están ahí y siguen luchando para salvar la vida de los nuestros. Así que yo creo que eso es fundamental y que sientan el apoyo y el calor y que dejen la cacerola, porque la mayor parte de la gente que sale a las caceroladas yo creo que no sabe ni por qué sale. Pues, totalmente de acuerdo, compañero. Pues una vez más, Luis, muchas gracias por tu intervención. Seguro que hablamos próximamente. Exactamente. Un abrazo y un saludo para toda la audiencia de Radio Buñol. Rodrigo, cuidaos mucho. Igualmente, compañero. Hasta luego.
Tenemos ahora con nosotros a Germán Navarro, presidente de la Unión Deportiva Godelleta, ya que la entidad ha donado 800 euros al ayuntamiento para ayudar a las familias más necesitadas en esta situación. Germán, buenos días. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por atendernos, en primer lugar. Y bueno, aunque sabemos, todos hemos conocido, hay muchos sectores que están siendo perjudicados, ¿no? Por su actividad en este estado de alarma, en esta situación, y el deporte es uno de ellos, pero hemos podido conocer de muchas entidades de la comarca pues que aportan su granito de arena con donativos pues de productos de limpieza, desinfección, mascarillas y tal, y en este caso vosotros con una aportación económica para ayudar a quienes lo necesitan. Sí. Cuéntanos. Bueno, aquí hubo una pequeña, digamos, idea de nuestro delegado de deportes, y entonces lo trasladamos a la junta directiva. La junta directiva, por supuesto, por unanimidad dijo que sí, que era una idea estupenda de colaborar, y bueno, pues yo, presidente, pues dije, bueno, pues vamos a hacer una cantidad, y me contestó y le dije, 800 euros entre una cosa y otra, sí, y todo el mundo dijo que sí. ¿Por qué? Pues porque además pensamos que nosotros el dinero del club no existe como club, ¿no? Ese dinero es del pueblo, de los niños que han aportado sus cuotas, del ayuntamiento la subvención, pues de alguna manera más o menos importante, que sí que lo es, las cuotas de los socios, etcétera, etcétera, etcétera. Ese dinero es del pueblo. Pensamos que ese dinero pues había que un poco devolverlo al pueblo. Desde marzo no hemos cobrado cuotas, pero tampoco hemos pagado arbitrajes, ni partidos, ni nada de nada, ¿no? Con lo cual es un dinero que se queda ahí, que luego a final del año pues a lo mejor te cuesta el sufrir un poco, porque siempre vamos justos, pero creíamos que era lo importante. Sin duda, en fin, es un gran gesto que habéis realizado, totalmente desinteresado, por supuesto. Más gestos así tendrían que verse, y bueno, también de clubes humildes como el vuestro, ¿no? Que es una cantidad pues bastante aceptable. Bueno, sí, pero pensamos que es que, ya te digo, como no hemos pagado arbitrajes, ni entrenadores, ni nada, a lo mejor les debemos a ellos una pequeña cantidad, pero la verdad es que estamos muy contentos porque somos un club muy saneado, no tenemos un duro, pero no tenemos deudas, con lo cual estamos muy contentos, ¿no? Entonces dijimos, hay que dar un dinero importante porque parece ser que hay bastante gente pues complicada, ¿no? Han perdido el trabajo o no tienen trabajo, y luego para la hora de comer y llenar la nevera a veces para los niños pues es complicado, ¿no? Perfecto. Pues agradecimiento desde aquí seguro para todo el mundo que vaya a recibir esa aportación. Y bueno, en cuanto al tema deportivo, puramente dicho, ¿cómo lo lleváis? Hay noticias porque bueno, se va a reactivar el fútbol en grandes categorías, pero en las pequeñas, ¿cómo está la situación? Tenemos noticias que no tenemos noticias de que, bueno, pues a lo mejor veremos en octubre o noviembre cómo hay que hacer el tema con los niños, ¿no? La verdad es que los niños están desesperados porque, bueno, la verdad es que poquito a poquito aquí, pues en una época de transición vamos teniendo más niños. Es complicado porque es un pueblo pues pequeño, con pocas posibilidades de desplazamientos, puesto que no hay tren, no hay nada, pero bueno, la verdad es que los padres este año se han comportado fenomenal, y si teníamos pues 50 y pico niños, a lo mejor el año que viene tenemos unos poco más y podemos hacer un equipo o dos más, ¿no? Yo siempre los inscribo y luego resulta que nos toca renunciar o anular en federación a algunos de los equipos por falta de niños. Vale. Pero bueno, muy bien, estamos contentos, creo que funcionamos bien, hemos conseguido un equipo amateur que realmente no es un gran triunfo deportivo, pero sí un gran triunfo, digamos, social y amigable, en el sentido de que en invierno hay 18 y 19 de 22 fichas entrenando, lo cual ya tenemos para nosotros un gran triunfo, ¿no? Poco a poco lo haremos mejor en cuanto a lo deportivo, perfecto. Que no, pues aquí estamos para ayudar y para que algunos de nuestros niños se nos vayan a más arriba a algún equipo importante, ¿no? Claro, hombre. Pues Germán, ¿alguna cosita más que quieras añadirnos para finalizar? No, mandaros un abrazo, gracias por vuestras ganas de colaborar con nosotros, de contactar con nosotros, y bueno, y aquí estamos para lo que haga falta, ¿no? Pues lo mismo te decimos nosotros, o cualquier cosa, este es vuestro altavoz, Germán. Pues yo la verdad es que he tomado nota de vuestro teléfono, me lo he escrito como Radio Buñol. Perfecto. La verdad que os agradezco vuestra petición y vuestra colaboración. Muy bien, Germán, muchísimas gracias, que vaya todo bien. Un abrazo para todos los equipos y para, bueno, pues que empecemos pronto y que esto vuelva a la normalidad. Pues sí, totalmente de acuerdo, Germán, muchísimas gracias. A ti, a vosotros. Hasta luego. Un abrazo.
Y tenemos ahora con nosotros a la alcaldesa de Alborache, a Paqui Collado, para que nos cuente sobre esa pintada que se ha realizado en una vivienda, en la vivienda de su localidad. Paqui, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, hemos conocido la noticia hoy. ¿Qué está pasando, no? Pues, en esa pintada aparece la palabra vendida. Cuéntanos, no sé, ¿qué sucede ahí? Pues no sé, realmente comenzamos el viernes por la mañana, cuando nos encontramos la primera pintada en la puerta del ayuntamiento. Y la verdad que ya fue un impacto para mí, por lo menos, de ver que empezaba, pues no sé, una sensación extraña al ver una actitud de esa manera. Luego, conforme pues, por la tarde fuimos paseando y viendo cosas, pues luego encontramos otra en el colegio, también un poco bastante, bueno, para mí bastante dura, ¿no? Porque el tema de la educación, en lugar de adoctrinan, en lugar de educar, pues es también bastante, sobre todo en estos tiempos, en tiempos de democracia, resulta pues muy hiriente y muy doloroso. Y ya el domingo por la noche, pues por la tarde-noche, pues ya fue el impacto total cuando realmente me sentí agredida en mi vida personal, ¿no? Y en mi gente. Claro, es que... Y no puedo encontrar una explicación. Realmente se ha estado trabajando durante todo este tiempo muy intensamente y se ha dado todo y no puedo entenderlo realmente, no sé lo que pasa. Sí, además, no sé, en pueblos pequeños como los que somos aquí en la comarca, que se ven situaciones como esta, pues llama especialmente la atención, ¿no? La verdad es que sí, porque en lugar de estar trabajando codo con codo, porque esto da para eso, ¿no? Para estar todo el mundo en la misma línea y trabajar y ver el esfuerzo que se está llevando a cabo, porque es necesario llevarlo a cabo. Pues la verdad que a mí me resulta bastante impactante, para mí personalmente es bastante fuerte. Yo creo que hay que seguir en la brecha y seguir luchando para evitar que estas cosas sigan ocurriendo, eso está claro. Totalmente. Bueno, por parte, hemos podido saber también y que ha recibido apoyo de varios alcaldes y concejales de la comarca, pero en cuanto a la oposición de Alborache, ¿también se ha manifestado al respecto? Sí, parece ser que hay yo es que la verdad es que intento bucear lo menos posible por las redes sociales y parece ser que ayer los compañeros me pasaron un Facebook de creo que era de Alborache en un clic en el que habían pasado los populares de Alborache un comentario, un tema condenando el hecho. Sí. Bien, pues por lo menos todo el mundo pone de su parte ahí. Pues Paqui, supongo que se estará, no sé si se está investigando a ver quién ha podido hacerlo o tampoco se le va a dar tanta importancia dentro de la gravedad. A ver, vamos a ver una cosa. En un principio pretendía no darle demasiada importancia, pero creo que son hechos que están atentando ya contra mi vida personal y mi familia. Y entonces sí, realmente yo presento una denuncia el lunes y creo que por parte de la Guardia Civil pues se está investigando, lógicamente, sí. Por supuesto que sí. Yo creo que hay que condenar un poco estos hechos porque en un principio quería mantenerme al margen y quería no darle demasiado, pero creo que en los tiempos que actualmente están corriendo en esta época sobre todo de crisis, pues yo creo que hay que denunciarlo, hay que denunciar estos hechos y hay que intentar que no vuelva a ocurrir. Pues sí, desde luego. Nosotros también lamentamos que sean situaciones como esta. Todo nuestro apoyo también para ti, Paqui. Y por supuesto, pues, desear que no se vuelva a repetir, ¿no? Situaciones como esta. Sí, muchas gracias, porque la verdad la solidaridad de todos los compañeros de Valencia, del PSPV, del ministro en este caso, de la Secretaría Provincial, del secretario de organización, de todos mis compañeros alcaldes de la comarca, pues eso también te da mucha fuerza y te sientes arropado, muy arropada. Sí. Y muchas gracias a vosotros también. Perfecto. Muy bien, pues Paqui, si tienes alguna cosita más que añadirnos. Nada, yo lo único que pido pues es coherencia y capacidad de crítica y ver realmente cómo se está trabajando y que en estos momentos pues
la voz la tiene la izquierda y tiene que continuar en este trabajo, y que la palabra está en las urnas y que hay que vivir en época de democracia, que es en la que estamos en siglo XXI. Es lo único a lo que aprendo. Muy bien. Venga. Perfecto, pues muchas gracias por habernos atendido, Paqui. De nada, a vosotros. Hasta luego. Venga, un saludo, hasta luego. Tras las entrevistas pasamos ahora a la lectura de noticias. La Concejalía de Patrimonio y la de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Buñol continúan trabajando en la planificación de instalación de terrazas de bares y restaurantes de la población. Tras solicitar propuestas de los restauradores, han sido muchas las recibidas por el consistorio y todas se están estudiando para que el bar pueda poner en marcha su terraza al 50%, ampliar el espacio para mesas sin que merme el espacio para que el viandante pueda caminar, guardando la distancia de seguridad entre las mesas y el resto de peatones en la vía pública. Hace unos días se anunció que el gobierno municipal estaba estudiando el corte del tráfico en fines de semana en las zonas más céntricas, para favorecer tanto a los establecimientos como a los peatones, y hacer más fácil la conciliación en estas fases de desescalada. A esto se une la medida adoptada por el gobierno municipal sobre la exención del pago de ocupación de las terrazas en el año 2020. Finalmente, tal y como se implanta todos los veranos, en los próximos días se pondrá en marcha esta medida de cierre de tráfico en la zona de la Plaza del Pueblo. Los viernes a partir de las 8 de la tarde, los sábados por la mañana se abrirá para los comercios y el paso necesario de coches, pero sábado por la tarde y todo el domingo permanecerá cerrada. A ello se le une la zona del Puente Nuevo, dejando que se puedan instalar terrazas y que el peatón pueda caminar con espacio. La edil de Gobierno Interior, María Vallés, ha destacado que en estos momentos está siendo muy eficaz la cooperación y empatía de hosteleros, comerciantes y vecinos para conseguir equilibrar un consenso entre la necesidad de abrir del bar y que el vecino y viandante puedan caminar con espacio para cumplir la distancia de seguridad exigida. Vallés, en una entrevista realizada en los servicios informativos de Radio Buñol, se ha mostrado muy satisfecha por cómo se ha producido el primer día de apertura de terrazas, a pesar de que no todos los bares han podido abrir todavía por el tamaño de sus locales. Están trabajando en facilitar al máximo su apertura cuanto antes. Pero ya en el día de ayer vieron cómo la zona de la Plaza 5 de Marzo, donde hay 4 bares, han conseguido establecer unos acuerdos y un protocolo de seguridad ejemplar, para que se cumplan las medidas de seguridad y de distancia entre las mesas. Todos han llegado a un consenso excepcional y además dejando libre el paso de los peatones. Aunque insiste en que hay zonas de difícil encuadre como la zona de Mercadona porque el sitio es muy reducido si se eliminan plazas de aparcamiento y si se quita zona de acera. Están trabajando en ello también. Hay otra zona como la de la Plaza Ventas donde es relativamente fácil que se puedan poner mesas con distancia entre ellas y que los niños y vecinos puedan también estar siguiendo las recomendaciones. Por último, la concejala de Gobierno Interior buñolense ha recordado a los grupos de jóvenes que no pueden instalar tableros en la vía pública. No está permitido. Pueden quedar con los amigos pero guardando la distancia de seguridad en las terrazas, pero no montando tableros. Además, la edil quería recordar que el BOE todavía no ha publicado la permisividad de que en los municipios de menos de 10.000 habitantes no hay limitación de entrada y salida. Por ello pide paciencia y prudencia. Puede tardar unos días nada más, hay que seguir cumpliendo las normas y entre ellas recuerda a la edil que se pueden reunir 10 personas no convivientes pero manteniendo las medidas de distanciamiento y protección. El Ayuntamiento de Cheste ha instalado 24 pantallas protectoras en los edificios de la Administración Pública en los que se da atención presencial a la ciudadanía. Se trata de pantallas de metacrilato para mantener la distancia de seguridad y proteger de posibles contagios tanto a trabajadores como a las personas a las que se da atención. Tal y como se ha informado desde la Concejalía de Empleo, próximamente se instalarán 10 pantallas más
de manera que todos los edificios municipales en los que se da atención al público cuenten con esta medida de protección. En total, la instalación de las 34 pantallas supone una inversión de 3.000 euros. Tal y como explica el concejal de personal, José Vicente Guijarro, ya están puestas en el edificio de servicios sociales, en la EPA, en la planta baja del Ayuntamiento y en los departamentos de Urbanismo, Secretaría, Tesorería e Intervención. Además, están a la espera de recibir presupuestos para la colocación de alfombras de desinfección en los colegios y en el Ayuntamiento. También van a regular la atención a la ciudadanía para que pueda darse de forma directa mediante cita previa. Por otro lado, la Concejalía de Servicios también ha puesto en marcha la desinfección con ozono de los edificios municipales que más tránsito tienen. Así, durante estos días ya se ha actuado en el Centro de Servicios Sociales, Centro de Formación de Personas Adultas, Mercado Municipal, Biblioteca, Oficina de Turismo, instalaciones de Policía Local, Centro de Salud, Pabellón Deportivo, colegios, guardería y los locales de asociaciones. Esta desinfección con ozono se está realizando siguiendo la recomendación de la OMS, ya que se considera lo más efectivo para eliminar el virus que ha ocasionado la pandemia COVID-19, una inversión que ha supuesto un coste de 12.000 euros. La presencia de la COVID-19 ha trastocado todas nuestras rutinas. Radio Buñol Televisión no podía ser menos y la audiencia de nuestros medios ha visto como la programación habitual, llevada adelante en gran parte gracias a nuestros colaboradores, ha dado un giro de 180 grados para centrarse en la información relacionada con el virus que está afectando a todo nuestro planeta, al poder asistir a nuestras instalaciones solamente los trabajadores. Han sido muchos los colaboradores que dentro de nuestros informativos han ido entrando y dándonos pinceladas de sus secciones y programas. Ahora con la desescalada daremos un paso más en el anhelo de todos juntos, volver poco a poco a la normalidad. Es por ello que a partir de la fase 2 diferentes colaboradores podrán ir acercándose físicamente a las instalaciones de Radio Buñol Televisión y llevar adelante su programa o sección, con la ayuda de nuestros trabajadores. El horario de la radio seguirá siendo por la mañana y en plena desescalada. Seguirá primando la información, por lo que seguramente habrá que reinventar la programación matinal para que todos podamos disfrutar de los diferentes programas, buscando diferentes alternativas. Programas quincenales en vez de semanales, duración más reducida, entendiendo que estamos ante un periodo transitorio y que más pronto que tarde, todos unidos conseguiremos volver a una normalidad plena. Los trabajadores de la radio, junto a los colaboradores, pondrán en marcha esa proclamación provisional a partir de la fase 2, para que todos nuestros oyentes puedan disfrutar de sus programas favoritos. El que no fuera colaborador, pero tiene en mente algún programa o sección que pudiera resultar interesante en estos momentos de confinamiento, se tienen que poner en contacto con Radio Buñol Televisión en el correo radiobuñol@gmail.com y exponer su propuesta. Por último, hay que tener en cuenta que solo podrán asistir a las instalaciones de Radio Buñol Televisión aquellas personas que tienen acordada una hora para llevar adelante su programa con los trabajadores del medio local. Sin esa cita previa no se podrá ir a las instalaciones de Radio Buñol Televisión para así poder cumplir con las medidas de seguridad, teniendo que acudir a las instalaciones con guantes y mascarilla. Nos quedamos ahora con los comunicados. Aviso muy importante de Delegación de Gobierno sobre el anuncio realizado en medios de comunicación relativo a los municipios de menos de 10.000 habitantes y las franjas horarias a aplicar a los mismos. Todavía no se ha publicado la normativa reguladora en el BOE, por lo que dicha medida no se encuentra vigente. Se deberá esperar a lo que finalmente se publique sobre la materia. Es muy probable que se publique en el BOE a lo largo del día de hoy o mañana. Se recomienda estar atentos a nuestra casa y a las redes, a nuestras redes, así como a las redes sociales del Ayuntamiento de Buñol. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Buñol comunica que a partir del lunes 18, fase 1, los deportistas federados que no sean élite pueden salir a entrenar entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche. En municipios menores de 10.000 habitantes no hay horarios. Pueden salir a entrenar 2 veces al día, pueden ir por toda la provincia. Pueden utilizar el vehículo para desplazarse donde necesiten practicarlo dentro de la provincia y deben hacerlo de manera individual. También la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Buñol comunica que durante la fase 1 las instalaciones del planel permanecerán cerradas. Informaremos lo antes posible del resto de fases.
Horarios especiales. La pista deberá ser reservada previamente a asistir presencialmente a las mismas en el 609 057 450 cuando las instalaciones se abran parcialmente en el resto de fases. Desde el Ayuntamiento se está haciendo un gran esfuerzo para poner en marcha parte de las instalaciones municipales deportivas del planel a partir de la fase 2. Hay que entender que no es una vuelta a la normalidad anterior al COVID-19. Hay que hacer caso a los conserjes y no abusar de la confianza. Estamos en una emergencia sanitaria mundial. Facilitar el trabajo y ser responsables y cívicos como hemos sido hasta ahora. Las pistas se piden por teléfono y solo se acude a las instalaciones del planel si se tiene una reserva privada. Una pista reservada, una vez se abran parcialmente parte de las instalaciones a partir de la fase 2. Si quieres pagar sin recargo los impuestos del 4 de mayo al 1 de julio, tienes que solicitar un nuevo recibo al Ayuntamiento de Buñol al teléfono 96 250 0151. Este te lo facilitará por correo electrónico o al final de la mañana físicamente en la planta baja del consistorio, si no tienes correo electrónico. No es necesario haberlo pedido antes del 4 de mayo, con que lo pidas un día antes de cuando tengas pensado pagar es suficiente. A los ciudadanos que se les descuenta directamente de su cuenta bancaria los impuestos no tienen que hacer ninguna gestión para evitar el recargo. El próximo lunes 25 de mayo a las 6 de la tarde, en el pleno ordinario a puerta cerrada del mes de mayo, los vecinos podrán trasladar sus ruegos y preguntas a los concejales por medio del correo electrónico de radiobuñol@gmail.com o por mensaje en el 600 442 657 y nuestra compañera periodista Pilar Criado las expondrá a los concejales siempre que se hayan efectuado desde el respeto y con la identificación de nombre y apellidos del vecino de la localidad que lo formule. Conoceremos ahora la previsión meteorológica para las próximas horas gracias a nuestro compañero Conrado Hortelano desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 15 grados positivos y la máxima de 31. A primera hora de la mañana la humedad ambiente al 74% y el viento de 10 km por hora. El pronóstico para la jornada de hoy: continuaremos con cielos despejados o nubes escasas y las temperaturas no experimentan cambios destacables. La nit passada la temperatura mínima ha sigut de 15 graus positius i la màxima de 31. A primeres hores del matí la humitat ambient al 74% i el vent de 10 km per hora. El pronòstic per la jornada d'avui continuaren encelrats o postnúvols, mentre que les temperatures, tant màximes com mínimes, no patiran canvis significatius. I demà uneixo tot. Des de l'Observatori Meteorològic de Buñol, bon dia i fins demà. En un mundo inundado de información irrelevante,
La claridad es poder. En teoría, cualquiera puede intervenir en el debate acerca del futuro de la humanidad, pero es muy difícil mantener una visión clara. Con frecuencia, ni siquiera nos damos cuenta de que se produce un debate o de cuáles son las cuestiones claves. Somos millones de personas que apenas podemos permitirnos el lujo de indagar en estos asuntos porque tenemos cosas más acuciantes que hacer: ir a trabajar, cuidar a los niños, ocuparnos de nuestros mayores. Lamentablemente, la historia no hace concesiones. Si el futuro de la humanidad se decide en nuestra ausencia porque estamos demasiado ocupados dando de comer y vistiendo a nuestros hijos, ni ellos ni nosotros nos libraremos de las consecuencias. Esto es muy injusto, pero ¿quién dijo que la historia es justa? Como historiador no puedo proporcionar a la gente comida ni ropa, pero sí intentar ofrecer cierta claridad y de este modo contribuir a nivelar el terreno de juego global. Si esto empodera, aunque solo sea a un puñado de personas para que se incorporen al debate sobre el futuro desde nuestra especie, entonces habré hecho mi trabajo. Mi primer libro, Sapiens, revisaba el pasado humano y analizaba cómo un simio insignificante acabó rigiendo el planeta Tierra. Homo Deus, mi segundo libro, exploraba el futuro de la vida a largo plazo, contemplaba cómo los humanos podrían terminar convirtiéndose en dioses y cuál podría ser el destino último de la inteligencia y la conciencia. En este libro quiero centrarme en el aquí y el ahora. Para ello voy a abordar los asuntos actuales y el futuro inmediato de las sociedades humanas. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? ¿Cuáles son los mayores retos y opciones de hoy en día? ¿A qué debemos prestar atención? ¿Qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? Desde luego, 7.000 millones de personas tienen 7.000 millones de prioridades. Y como ya hemos dicho, pensar en el panorama global es un lujo relativamente escaso. Una madre soltera que intenta criar a 2 niños en un suburbio de Bombay se centra en la comida siguiente. Los refugiados que se encuentran en una barca al medio del Mediterráneo otean el horizonte en busca de algún indicio de tierra. Y un hombre moribundo que yace en un hospital atestado de Londres reúne las fuerzas que le quedan para respirar una vez más. Todos ellos tienen problemas mucho más acuciantes que el calentamiento global o la crisis de la democracia liberal. No hay libro que pueda hacer justicia a todo ello y no tengo lecciones que enseñar a personas que se hallan en tales situaciones. Solo puedo esperar aprender de ellas. Con todo y con ello, el mundo sigue en marcha. ¿Qué implica, pues, el ascenso de Donald Trump? ¿Qué podemos hacer con la epidemia de noticias falsas? ¿Por qué esta crisis de la democracia liberal? ¿Ha vuelto Dios? ¿Sucumbiremos como especie a una nueva pandemia? ¿Se aproxima una guerra mundial? ¿Qué civilización domina el mundo? ¿Occidente, China, el Islam? ¿Tendría Europa que abrir sus puertas a los inmigrantes? ¿Puede el nacionalismo resolver los problemas de la desigualdad y del cambio climático? ¿Qué debemos hacer con respecto al terrorismo? Con esta lectura damos de nuevo la bienvenida a nuestro compañero Francis Ruiz de la Biblioteca Pública Municipal de Buñol en el espacio Palabras en el Aire. Francis, bienvenido de nuevo. Hola, muy buenos días, Raúl, muy buenos días. Bueno, casi le viene a pelo luego lo que comentabas de Palabras en el Aire, porque lo que recién he hecho es poner en el aire las palabras que Yuval Noah Harari escribió pues en el 2018, que es el fragmento que forma parte del último libro que publicó este historiador israelí. Entonces hemos puesto en el aire un fragmentito que me imagino que puede situarnos en lo que esta mañana yo quería compartir con nuestros oyentes y con nuestras oyentes. Bueno. ¿Raúl? Sí, estoy yo por aquí. Bueno, es que como estamos por teléfono, pues sí, es más raro. No es lo mismo que si nos vemos. Bueno, pues no más, si quieres entramos ya en materia, ¿no? Del sí, propósito quieras. De la mañana. Claro. Bueno, pues como he dicho, he puesto en el aire un fragmento ni siquiera del grueso de la obra, sino de la introducción que Yuval Harari hace para el último libro que publicó, que se titula 21 lecciones para el siglo XXI, que verdaderamente me ha venido a la mente comentar y compartir, más que comentar, este libro con nuestros oyentes,
en parte porque, bueno, pues estos tiempos que estamos viviendo me traían al recuerdo algunas de las reflexiones que propone Harari. Como bien ha dicho, por seguir hablando del motivo central, en este prólogo, algunas de nuestras oyentes posiblemente conozcan la obra de Yuval Harari, porque es un autor, bueno, realmente ha vendido millones de libros en el mundo, ¿no? Y sus teorías, sus ideas y la tarea de difusión, él es historiador, es un historiador de las últimas generaciones, realmente es un hombre de menos de 50 años y está trabajando en el ámbito de, por llamarlo así, de la investigación histórica, pues más de 20, porque él es profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y hace ya tiempo que está llevando una labor editorial, cada vez publica libros, pero realmente fue a partir del 2014 o 15 que fue cuando publicó el libro que señala, el Homo Sapiens, cuando, bueno, la difusión de sus teorías y de su perspectiva de la historia, pues fue muy difundida. ¿De qué va estas 21 lecciones para el siglo XXI? Pues como él bien apunta, de una forma u otra es una continuación de sus dos obras anteriores. Él mismo lo ha dicho en el prólogo, creo que es más explícito que lo que yo pueda apuntar del libro. En Homo Sapiens, pues casi es una panorámica, como él apuntaba en el prólogo, de cómo un homínido, de los bastantes que había mucho antes de la prehistoria, en la protohistoria incluso, pues consigue triunfar como especie al punto que se convierte lo que somos los Homo sapiens ahora, la especie dominante, en el mejor y en el peor sentido, en el planeta Tierra. Y hace una investigación histórica y de una forma realmente muy esclarecedora para el lector, porque es de lectura fácil, ¿no? Y sin una argumentación compleja, ni siquiera necesitamos tener antes de leer el libro una perspectiva histórica de los hechos que él narra, porque fácilmente nos sitúa. Y en este primer título lo que hace es un repaso de la historia de lo que antiguamente se llamaba la humanidad, desde los orígenes, desde el principio del Homo sapiens hasta el siglo XX. Y en el Homo Deus, como él bien apunta, pues sitúa al Homo sapiens, que es nuestra especie, como sabemos, ¿no? A principios del siglo XXI, con lo que él llama la irrupción o la aceleración de todos los elementos de la bioingeniería, la biotecnología, la inteligencia artificial, la infotecnología que él llama, y como él bien apuntaba en el prólogo, pues pone en la tesitura de la posibilidad de que el Homo sapiens se convierta en lo que a lo largo de la historia formó parte de toda la mitología, incluso del sustento de muchas religiones, ¿no? Que se convierta en Dios, ¿no? En tanto y en cuanto puede ser creador de vida y modificador de la misma. Y es lo que hace en análisis y con unas perspectivas y con un enfoque y con una sustancialidad de datos, porque él es historiador y para él la historia es una disciplina rigurosa. Incluso yo no lo sé, pero yo creo que él piensa que la historia es, a menudo se habla de ciencias sociales, de ciencias humanas, pero él piensa que la historia es una ciencia muy rigurosa. De hecho, en este último libro, que es el que de una forma u otra, aunque estoy hablando de las anteriores, porque tienen un elemento de continuidad, si no argumental, sí de continuidad explorativa o investigadora, lo que él hace es apuntar aspectos que tienen que ver, así como el Homo Deus era un análisis de cómo siente él que es la realidad dentro de la historia del Homo sapiens, del género humano. De las 21 lecciones, pues lo que él hace es imaginar cómo puede ser el futuro inmediato para el Homo sapiens, partiendo de tres aspectos que para él son, bueno, primera, partiendo de la perspectiva que nos da la historia, después partiendo de suponer que la historia es una ciencia, con lo cual tiene capacidad de prever, igual que pueden hacer otras ciencias, particularmente las vinculadas a la técnica o a las ciencias, lo que entendemos como ciencia pura. Y por otra parte, para él son muy importantes lo que antes apuntaba, ¿no? Los últimos elementos que el Homo sapiens ha incorporado de una forma total a su realidad humana, psicológica, económica, sociológica, incluso antropológica, que es la bioingeniería, la biotecnología, y la inteligencia artificial y la
infotecnología. Y a partir de ahí pues viene a ser una proyección de lo que él imagina que pueden ser los tiempos venideros, y sobre todo, como apuntaba en este prólogo, ¿no?, con el ánimo no de mostrar una posibilidad apocalíptica, sino de poner en contacto a las personas que, como él apunta, no tenemos tiempo para la reflexión histórica o para la prospección, no tenemos tiempo o simplemente no tenemos conocimientos o información, ¿no? Para movilizar, como apuntaba en el prólogo, la capacidad o el interés o suscitar la curiosidad porque las personas nos planteemos qué es lo que está ocurriendo, y eso no lo dice él, pero casi lo incorporo yo, ¿no? Y sabiendo lo que está ocurriendo, quizás podamos tomar acciones que pueden ser colectivas, pueden ser individuales, o pueden ser colectivas y pueden ser individuales, para modelar lo que tiene que ocurrir de la forma que sea más benigna, o tratar de influir en lo que tiene que ocurrir de la forma que pueda ser más benigna en términos del autor, de Yuval Harari, para el Homo sapiens. Esto sería un poquito lo que podía comentar de estos 3 libros muy recomendables, los 3, el Homo Deus, el Homo Sapiens y este último de las 21 lecciones para el siglo XXI. Las personas que son aficionadas a leer historia como género, o bien el ensayo histórico, posiblemente nada de lo que cuente Harari le suene como teorías o vertebraciones historiográficas novedosas. Frecuentemente son elementos que algunos historiadores coetáneos o inmediatamente anteriores, por ejemplo, yo leyendo estos 3 libros, me acordaba de un libro de finales del siglo pasado ya, un libro también que vendría también a el hilo de como elemento de reflexión por los tiempos que estamos viviendo. Es un libro de un realmente casi de un erudito total, ¿no? Es de Yarel Diamond, es un profesor estadounidense. Realmente él es profesor de fisiología y es biólogo también, pero también tiene formación en historia, en filosofía, y lo que también fue un éxito editorial en ese momento fue un libro que se tituló Armas, Gérmenes y Acero, ¿no?, que era también al modo que lo hace Harari, pero con diferente enfoque, un repaso, ¿no?, a la evolución histórica de las sociedades humanas, en el cual, en este libro precisamente, lo de los gérmenes es fundamental, ¿no?, porque como él es de formación del ámbito de la medicina, pues en este libro también hace un análisis de qué manera, ¿no?, algo similar a lo que está ocurriendo ahora, ¿no?, las pandemias, las enfermedades han tenido un influjo determinante en el desarrollo de la historia, en términos panorámicos y casi globales. Pero bueno, este era otro libro que casi venía al hilo de los de Harari, pero que bueno, no era el que quería traer hoy aquí a antena. Bueno, pues esto era básicamente lo que yo quería compartir. Hay otro textito que, si quieres, Raúl, podemos compartir con nuestra audiencia, que también nos situaría muy bien, y para mí, si yo no hubiese leído este libro, para mí sería muy incentivador lo que él cuenta para leerlo, en el sentido de que hace un análisis muy riguroso y a la vez también muy certero de lo que él llama la infotecnología y la inteligencia artificial, de qué manera estamos. De hecho, recientemente estaba aportando él, creo que hace 7, 8, 9 días me llegó a mí de casualidad en la prensa electrónica, bueno, no sé si también en la prensa, la verdad es que estos días, no sé, tú lo sabes, que sois del ámbito periodístico, ¿ha habido periódicos en papel estos días? Pues algunos sí, y otros, por ejemplo, locales, tu comarca, que nosotros sepamos, llegó un momento que no se llegó a imprimir. Ahora mismo no lo sé, pero antes sí. No, pero me refiero a esos periódicos, La Vanguardia, El País, esos asuntos, ¿no? De eso la verdad es que no lo sé a ciencia cierta. Yo tampoco. Bueno, te iba a decir que he leído en la prensa digital, podía decir que he leído en internet, pero era de un medio nacional que habitualmente imprime, pero también comparte en la red, gratis o pagando. Había un artículo de Harari, fundamentalmente era durante estos días, y el artículo, es una pena no tenerlo aquí, pero bueno, realmente
Lo digo porque él entraba en este artículo un elemento fundamental que forma parte de lo que él plantea en este último libro, 21 lecciones para el siglo XXI. En este artículo, hablando de la pandemia, más o menos, lo podréis encontrar en las redes si os interesa, era un artículo ligero, de difusión, y de hecho era casi como volver a mostrar sus teorías, pero en lo que él se enfocaba en este artículo era, en primer lugar, de qué manera la globalización no solamente es el tránsito y el flujo continuo de información, pueden viajar los virus informáticos, ni siquiera podemos hablar ya del concepto de velocidad, ya no existe, sino que sería instantaneidad, y eso tiene que ver con el concepto de velocidad, pero a su vez también lo que tiene que ver con el Homo sapiens, ¿no? La biología, que comparte todavía rasgos de una biología original y antigua, pues también puede viajar rápidamente. Pero él no entraba en eso, sino que él entraba en un elemento que para él es muy importante, ¿no? De qué manera la infotecnología y la inteligencia artificial puede aprovechar, ¿no? Y lo que él plantea como uno de los riesgos, ¿no? Y es lo que él llama las nuevas dictaduras infoelectrónicas o infotecnológicas, y ponía un ejemplo de su propio país, de Israel, ¿no? De qué manera pueden entrar a ejercer lo que puede ser la dictadura total y absoluta. Es decir, él en su libro, en este 21 lecciones, plantea que toda la recogida de datos, y luego me gustaría leer un fragmentito, toda esta recogida infinita de datos que continuamente están elaborando algoritmos, ni siquiera personas, porque las personas, según el propio Harari, son muy poco eficaces comparados con lo que puede ser la inteligencia artificial. Pues todo este volumen de datos que estamos aportando continuamente, pero continuamente. Ahora mismo, el hecho que yo estoy hablando contigo por teléfono y como me estás llamando a mi teléfono particular, todo esto está registrado, está perfectamente registrado. Podría estar registrado hasta la plática que estoy haciendo, pero él iba más allá, ¿no? Decía, ahora vamos a registrar datos biológicos de las personas. Todo esto va a quedar perfectamente archivado, y todo esto va a tener un efecto que no sabemos cuál va a ser, porque él también plantea en el de las 21 lecciones que de hecho ya está ocurriendo que dentro de lo que puede ser la biotecnología vinculada a la medicina, pues haya elementos en los cuales en cualquier momento tú te pones una pulserita o un elemento más sofisticado y puede estar evaluando continuamente cuál es tu estado, no solamente de salud, sino tu estado emocional. Y en este artículo pone un ejemplo que es muy plástico de algo que apunta en este 21 lecciones, es de cómo podemos llegar a una dictadura infotecnológica de una manera muy facilona. Y pone el ejemplo concreto él dice, imaginemos que, no sé cómo se llama el dictador de Corea del Norte, ¿no? Dice, pero imaginemos que... Sí, es Kim Jong-un. Kim Jong-un, ¿no? El régimen de Kim Jong-un pudiese acceder continuamente, de hecho, el régimen de Kim Jong-un accede continuamente a información sobre sus ciudadanos, porque es una dictadura que aspira a ser una dictadura total, como algunas que no lo aspiran, pero que de una forma subterránea siguen aspirando, ¿no? Pues imaginemos que pudiese acceder a todos los datos biológicos continuamente de cualquier ciudadano. Y él medio bromea con esto, pero no es ninguna broma, y se podría registrar hasta qué es lo que siente un ciudadano norcoreano cuando ve una imagen del propio Kim Jong-un, ¿no? Con lo cual podría ya encontrar cuál es la reacción de un ciudadano frente a lo que pudiera ser el régimen reinante, imperante en ese momento. Y bueno, en este artículo avisaba de algo que él avisa, ¿no? En las 21 lecciones, ¿no? De cómo la tecnología tiene un poder disruptivo en la realidad social del Homo sapiens, como más que entrar, disrumpe en el concepto de historia, y de qué manera esto puede generar un beneficio o puede generar, no sé si llaman un prejuicio, pero puede generar una interacción con el Homo sapiens que nos lleve a lugares muy poco interesantes. Bueno, básicamente estas son sus teorías que estoy chapuceando así por encima como lector de estos 3 libros, y para mí ha sido muy incentivador leerlo, porque me ha hecho pensar, ¿no? Bueno, sobre muchas cosas que ya muchas personas estamos pensando, ¿no?
últimamente hacía tiempo que no tocaba el Facebook, ¿no? Fundamentalmente porque me mareaba. No estoy hablando del valor que pueda tener, ¿no? Pero realmente Harari apunta que no somos usuarios de las herramientas tecnológicas, realmente, sino que lo que somos son servidores. No somos clientes, sino que somos su producto, porque son máquinas que ahora mismo están elaborando ni siquiera bases de datos, ¿no? Un trasiego de información que estamos aportando de una manera ingenua, quizás, ¿no? Voluntaria, suponiendo que estamos accediendo a un servicio, pero realmente la apunta muy claramente que no estamos accediendo a un servicio, sino que nos estamos convirtiendo en el propio producto, porque el negocio actual ya, no del futuro inmediato, sino el negocio actual, como él apunta en un texto que leeré y no hablaré más de él, así como en otros momentos de la historia ha sido la tierra, la riqueza ha sido la tierra, ha sido la producción industrial, han sido las máquinas. En este momento la riqueza realmente es precisamente lo que estamos haciendo continuamente, aportar datos, y la riqueza son los datos. Pero esto sería cuento largo, del cual yo no puedo contar mucho porque no me dedico, desafortunadamente, como señalaba en el prólogo Harari, porque tengo otras cosas que hacer, a lo que es la reflexión histórica. Bien, Raúl. Bueno, Francis, pues si te parece hacemos esa última lectura. Sí, bueno, para ir cerrando. Aprovechamos para decir lo que todo el mundo sabe, ¿no? Sí. Que las bibliotecas en España ya han vuelto a abrir después de 60 o 50 días, ¿no? Desde el 12 o 14 de marzo, ¿no? Fue cuando comenzó todo el estado de alarma, ¿no? Sí. Se mantiene el estado de alarma, pero todas las bibliotecas están abiertas ya de nuevo, con ciertas restricciones, como la mayoría de cosas que podemos hacer los ciudadanos, en concreto la biblioteca de Buñol y el resto de bibliotecas, que están abiertas solamente para préstamo y devolución de fondos. De momento no se puede acceder a las salas, pero me imagino, según lo que es la prospección, en cuanto pasemos a la fase 2, con ciertas restricciones, pues volveremos a ir ajustándonos a lo que puede ser una marcha más o menos habitual de lo que son los servicios de lectura pública en Buñol y en España entera. Y mira que España es grande, ¿eh? Sí, además que sí. Que quiero decir que no es un sitio de esos pequeñicos que a la que te descuidas sales y estás en otro lugar. Bueno, aquí ni siquiera puedes estar en otro lugar, pero sales y te caes al agua. Sí. Pero bueno, bien, vale. Vamos a lo que vamos, Raúl. ¿Terminamos con un fragmentito? Sí, claro. Y nos oímos cuando tengáis a bien, ¿vale? Sí, próximamente. Pues dame entrada y leo un fragmento que realmente apunta a Harari, con más fortuna que yo, lo último que yo estaba apuntando, cómo la información es la nueva riqueza y cómo deberíamos prestar como Homo sapiens espabilados, si es que, como hemos sido hasta ahora más o menos, como género, como especie, mejor dicho, podemos prestar atención, ¿vale? Muy bien, pues cuando quieras, Francis, comienza con la lectura. ¿Quién posee los datos? Si queremos evitar la concentración de toda la riqueza y el poder en manos de una pequeña élite, la clave es regular la propiedad de los datos. En tiempos antiguos, la tierra era el bien más importante del mundo. La política era una lucha para controlar la tierra y evitar que se concentrara demasiada en pocas manos. La sociedad se dividía en aristócratas y plebeyos. En la época moderna, las máquinas y las fábricas resultaron más importantes que la tierra, y las luchas políticas se centraron en controlar esos medios vitales de producción. Si demasiadas máquinas se concentraban en pocas manos, la sociedad se dividía en capitalistas y proletarios. En el siglo XXI, sin embargo, los datos eclipsarán a la vez la tierra y la maquinaria como los bienes más importantes, y la política será una lucha para controlar el flujo de datos. Si los datos se concentran en unas pocas manos, la humanidad se dividirá en diferentes especies. La carrera para poseer los datos ya ha comenzado, encabezada por gigantes de los datos como Google, Facebook, Baidu y Tencent. Hasta ahora, muchos de estos gigantes parecen haber adoptado el modelo de negocio de los mercaderes de la atención. Captan nuestra atención al proporcionarnos de forma gratuita información, servicios y diversión, y después revenden nuestra atención a los anunciantes. Pero las miras de los gigantes de los datos apuntan probablemente mucho más allá que cualquier mercader de atención que haya existido. Su verdadero negocio no es en absoluto vender anuncios, no. Más bien, al captar nuestra atención,
consiguen acumular cantidades inmensas de datos sobre nosotros, que valen más que cualquier ingreso publicitario. No nos engañemos, no somos sus clientes, somos su producto. Muy bien, Francis, pues con esta lectura ponemos fin a este espacio y nada, de nuevo, pues bienvenido y muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por abrirme los micrófonos. Bueno. Muy bien, Francis, hasta nos pronto, oímos. gracias. Chao, arrivederci. Tras este pequeño espacio dedicado a la cultura, ponemos punto y final a nuestra nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal de hoy miércoles 20 de mayo. Como siempre, más información en próximos boletines o en nuestra página web radiotv.buñol.es. Muchas gracias por su atención. Radio Buñol, servicios informativos.